El 4 de julio de 1987, durante las celebraciones del Día de la Independencia en Miami Beach, David Thompson, un turista canadiense de 32 años que había venido a Florida para unas vacaciones familiares, desapareció misteriosamente después de salir de su hotel para comprar fuegos artificiales, dejando atrás a su esposa embarazada y su hijo de 5 años sin explicación alguna sobre su paradero. David, un contador público de Toronto que había ahorrado durante 2 años para estas vacaciones soñadas en Estados Unidos, había llegado a Miami 3 días antes junto con su esposa Linda y su pequeño hijo Kevin, hospedándose en el Ocean View Resort, donde habían planeado quedarse una semana completa, disfrutando de las playas y las atracciones turísticas de la zona. Esa tarde del 4 de julio, mientras Linda descansaba en la habitación del hotel debido a su embarazo de 6 meses, David había salido alrededor de las 3:00 p.m. para buscar un lugar donde comprar fuegos artificiales para que Kevin pudiera disfrutar del espectáculo nocturno que habían visto anunciado en los folletos turísticos del hotel. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Los empleados del hotel recordarían más tarde haber visto a David salir del lobby con una sonrisa en el rostro, vestido con una camisa hawaiana colorida y pantalones cortos, llevando consigo su cámara fotográfica y una cantidad considerable de dinero en efectivo que había cambiado esa mañana en el banco del hotel. Linda esperó pacientemente durante horas, asumiendo que David se había entretenido explorando las tiendas y atracciones de South Beach. Pero cuando llegaron las 8:00 p.m. y no había regresado ni llamado, comenzó a preocuparse seriamente por su esposo, que nunca había sido irresponsable con su familia. La búsqueda inicial se centró en las áreas comerciales cercanas al hotel, con empleados y otros huéspedes ayudando a Linda a recorrer las calles, preguntando por un hombre que coincidiera con la descripción de David. Pero nadie recordaba haberlo visto después de que saliera del hotel esa tarde. La policía de Miami Beach fue notificada esa misma noche, pero inicialmente trataron el caso como una desaparición voluntaria, sugiriendo que David podría haber decidido extender su día de turismo o haberse perdido en la ciudad. Una explicación que Linda rechazó categóricamente, conociendo la personalidad responsable de su marido. 6 años después, una investigación policial completamente diferente revelaría la verdad sobre lo que realmente le había sucedido a David Thompson en ese día festivo que se suponía debía ser una celebración familiar memorable. La investigación inicial dirigida por el detective Sergeant Carlos Méndez reveló que David Thompson había sido víctima de circunstancias que lo colocaron en el lugar equivocado en el momento equivocado, involucrándose involuntariamente en una operación criminal que había estado desarrollándose en Miami Beach durante los días festivos del 4 de julio. Los primeros testimonios de testigos indicaron que David había sido visto en varias tiendas de South Beach preguntando por fuegos artificiales, comportándose como un turista típico que tomaba fotografías y parecía disfrutar de su día de exploración, sin mostrar signos de angustia o de estar siendo seguido por alguien. El propietario de una tienda de souvenirs recordó claramente haber hablado con David alrededor de las 4:30 p.m., cuando el turista canadiense había comprado algunos recuerdos para su familia y había preguntado sobre los mejores lugares para ver los fuegos artificiales esa noche, recibiendo recomendaciones sobre varios puntos de observación a lo largo de la playa. Sin embargo, la investigación también reveló que David había tenido la mala fortuna de presenciar accidentalmente una transacción de drogas que estaba siendo llevada a cabo por miembros de una organización criminal que utilizaba las multitudes del 4 de julio como cobertura para sus operaciones ilícitas. Según testimonios posteriores de informantes, David había estado tomando fotografías en el área del muelle cuando inadvertidamente capturó imágenes de un intercambio de cocaína entre traficantes colombianos y distribuidores locales. Una transacción que involucraba varios millones de dólares en drogas que estaban siendo introducidas a Estados Unidos a través del puerto de Miami. Los criminales, dirigidos por un hombre conocido como El Tiburón, se dieron cuenta de que habían sido fotografiados cuando vieron a David con su cámara cerca del lugar de la transacción,
y tomaron la decisión inmediata de eliminar al testigo accidental antes de que pudiera reportar lo que había visto a las autoridades. La investigación reveló que David había sido abordado por dos hombres que se hicieron pasar por policías, mostrándole identificaciones falsas y diciéndole que necesitaban revisar sus fotografías como parte de una investigación de seguridad relacionada con las celebraciones del 4 de julio, una táctica que David, como ciudadano respetuoso de la ley, no tuvo razones para cuestionar. Los falsos policías convencieron a David de acompañarlos a una ubicación segura, donde podrían revisar sus fotografías sin interferir con las celebraciones públicas, llevándolo a un almacén abandonado en las afueras de Miami, donde fue interrogado sobre lo que había visto y fotografiado. Los años siguientes estuvieron marcados por la búsqueda incansable de Linda Thompson, quien se negó a aceptar las explicaciones oficiales sobre la desaparición de su esposo y dedicó todos sus recursos y energía a encontrar respuestas, mientras criaba sola a Kevin y al bebé que nació 3 meses después de la desaparición de David. Linda contrató varios investigadores privados con el dinero del seguro de vida de David, pero sus esfuerzos fueron obstaculizados por la falta de cooperación de las autoridades locales y la aparente renuencia de testigos potenciales a proporcionar información sobre lo que habían visto ese día del 4 de julio. Su determinación la llevó a aprender español para poder comunicarse mejor con la comunidad hispana de Miami, donde sospechaba que alguien podría tener información sobre el destino de su esposo, estableciendo contactos con organizaciones comunitarias y grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Kevin, quien había crecido con recuerdos fragmentados de su padre y la constante búsqueda de su madre, desarrolló una obsesión por encontrar a David que lo motivó a estudiar criminología en la universidad, determinado a usar sus conocimientos para resolver el misterio que había definido su infancia. Linda organizó vigilias anuales en Miami Beach cada 4 de julio, atrayendo la atención de medios de comunicación locales y nacionales que cubrían la historia de la familia canadiense, que se negaba a rendirse en su búsqueda de la verdad, manteniendo el caso en la conciencia pública. Durante estos años, Linda recibió ocasionalmente llamadas anónimas de personas que afirmaban tener información sobre David, pero la mayoría resultaron ser engaños crueles o intentos de extorsión por parte de individuos que se aprovechaban de su desesperación y dolor. Sin embargo, una de estas llamadas, recibida en 1991, proporcionó información específica sobre un almacén en las afueras de Miami, donde supuestamente había sido llevado David, información que Linda pasó inmediatamente a la policía, pero que no fue investigada adecuadamente debido a la falta de evidencia corroborante. La frustración de Linda con el sistema de justicia la llevó a convertirse en una activista por los derechos de las familias de personas desaparecidas, trabajando con legisladores para mejorar los protocolos de investigación y los recursos disponibles para casos de personas desaparecidas, especialmente aquellos que involucraban turistas extranjeros. Su persistencia eventualmente llamó la atención de periodistas de investigación que comenzaron a examinar más de cerca el caso de David, descubriendo conexiones con otros casos similares de turistas que habían desaparecido en Miami durante los años 80, sugiriendo un patrón que las autoridades habían pasado por alto o ignorado deliberadamente. El 15 de marzo de 1993, 6 años después de la desaparición de David Thompson, una redada policial contra una red de narcotráfico dirigida por la DEA y el FBI llevó al arresto de varios miembros de la organización criminal responsable de su muerte, finalmente proporcionando las respuestas que Linda había buscado durante tantos años. La operación, denominada Operación Marea Alta, había estado en desarrollo durante 2 años, y tenía como objetivo desmantelar una de las redes de tráfico de cocaína más grandes que operaban entre Colombia y Estados Unidos, utilizando el puerto de Miami como punto de entrada principal para drogas destinadas a la costa este. Durante las redadas, los agentes arrestaron a Miguel "El Tiburón" Herrera, el líder de la organización, junto con 12 de sus asociados, incautando más de 3 toneladas de cocaína, varios millones de dólares en efectivo y una gran cantidad de documentos que detallaban las operaciones criminales del grupo durante la década anterior. Entre los documentos incautados,
Los investigadores encontraron registros que hacían referencia específica al incidente del turista canadiense del 4 de julio de 1987, incluyendo fotografías de David que habían sido tomadas por los criminales y notas sobre la eliminación del testigo, que confirmaban los peores temores de Linda sobre el destino de su esposo. Los registros revelaron que David había sido llevado a un almacén en Hialeah, donde había sido interrogado sobre las fotografías que había tomado y luego asesinado cuando los criminales determinaron que representaba una amenaza para sus operaciones, a pesar de que David probablemente ni siquiera se había dado cuenta de lo que había fotografiado accidentalmente. El cuerpo de David había sido dispuesto de una manera que los investigadores inicialmente se negaron a revelar a Linda, pero eventualmente confirmaron que había sido arrojado al océano con pesos para asegurar que nunca fuera encontrado, una práctica común de la organización para deshacerse de víctimas y evidencia. Miguel Herrera, enfrentando múltiples cargos de narcotráfico y asesinato, decidió cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida, proporcionando detalles completos sobre el asesinato de David y la ubicación del almacén donde había sido llevado, información que permitió a los investigadores confirmar finalmente lo que había sucedido. La confesión de Herrera reveló que la muerte de David había sido ordenada por paranoia y precaución excesiva, ya que las fotografías que había tomado en realidad no mostraban claramente la transacción de drogas ni proporcionaban evidencia que pudiera haber sido utilizada para identificar a los criminales involucrados. La revelación de la verdad sobre el asesinato de David Thompson desencadenó una investigación más amplia sobre la corrupción policial y la negligencia en el manejo de casos de personas desaparecidas en Miami durante los años 80, exponiendo fallas sistemáticas que habían permitido que crímenes como este pasaran desapercibidos durante años. Linda Thompson, finalmente confrontada con la confirmación de que su esposo había sido asesinado por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, canalizó su dolor en una demanda civil contra la ciudad de Miami y el Departamento de Policía por su manejo inadecuado del caso original, alegando que una investigación más completa podría haber llevado a la captura de los asesinos años antes. La demanda reveló que varios detectives habían recibido sobornos de la organización de Herrera para ignorar ciertos casos o proporcionar información sobre investigaciones en curso, corrupción que había permitido que la red criminal operara con impunidad durante años mientras familias como la de Thompson sufrían sin respuestas. Kevin Thompson, ahora un joven de 18 años que había crecido sin su padre, testificó en el juicio sobre el impacto que la desaparición y muerte de David había tenido en su familia, describiendo años de incertidumbre, esperanza frustrada y la lucha de su madre por mantener viva la memoria de su padre mientras buscaba justicia. El juicio atrajo atención nacional e internacional, convirtiéndose en un símbolo de los peligros que enfrentan los turistas inocentes cuando se ven involucrados accidentalmente en actividades criminales, y destacando la importancia de investigaciones policiales competentes y libres de corrupción. Linda utilizó el acuerdo financiero del juicio para establecer la Fundación David Thompson, que proporciona apoyo legal y emocional a familias de turistas que desaparecen en el extranjero, trabajando con embajadas y consulados para mejorar los protocolos de búsqueda y investigación. La fundación también financia programas de capacitación para oficiales de policía en destinos turísticos, enseñando mejores prácticas para manejar casos de personas desaparecidas que involucran visitantes extranjeros que pueden no estar familiarizados con los riesgos locales. Miguel Herrera fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de David y múltiples cargos de narcotráfico, mientras que varios oficiales de policía corruptos fueron procesados y condenados por obstrucción de la justicia y aceptación de sobornos. El almacén donde David había sido asesinado fue demolido y reemplazado por un parque memorial que lleva su nombre, proporcionando un lugar donde Linda y Kevin pueden honrar su memoria y donde otros pueden reflexionar sobre las consecuencias trágicas de la violencia criminal y la corrupción institucional. El caso de David Thompson catalizó cambios significativos en los protocolos de seguridad turística y las investigaciones de personas desaparecidas en Florida,
estableciendo nuevos estándares para la cooperación internacional en casos que involucran visitantes extranjeros. El Departamento de Estado de Estados Unidos implementó nuevos procedimientos para trabajar más estrechamente con las familias de turistas desaparecidos, proporcionando recursos adicionales y coordinación mejorada con las autoridades consulares de los países de origen de las víctimas. La industria turística de Florida, preocupada por el impacto negativo que casos como el de David podrían tener en su reputación, estableció un fondo de seguridad turística que financia medidas de seguridad adicionales en áreas de alta concentración de visitantes y programas de educación sobre riesgos potenciales. Linda Thompson se convirtió en una defensora reconocida internacionalmente de los derechos de las familias de personas desaparecidas, hablando en conferencias internacionales sobre turismo seguro y trabajando con organizaciones como la ONU para desarrollar protocolos globales para proteger a los turistas vulnerables. Kevin Thompson siguió los pasos de su madre en el activismo, especializándose en derecho internacional y trabajando con la Fundación Familiar para expandir sus operaciones a otros países donde los turistas enfrentan riesgos similares de violencia criminal. La historia de David fue documentada en múltiples libros, documentales y programas de televisión que educaron al público sobre los peligros ocultos que pueden enfrentar los turistas inocentes y la importancia de estar conscientes de su entorno cuando viajan a destinos desconocidos. El gobierno canadiense utilizó el caso como ejemplo en sus advertencias de viaje y programas de educación para ciudadanos que planean visitar áreas con altos índices de criminalidad, enfatizando la importancia de registrarse con los consulados y mantener contacto regular con la familia durante los viajes. La Fundación David Thompson expandió sus operaciones para incluir un programa de becas que ayuda a estudiantes de criminología y derecho internacional a especializarse en casos de personas desaparecidas, asegurando que futuras generaciones de profesionales estén mejor preparadas para manejar casos similares. Cada 4 de julio, la Fundación organiza una ceremonia conmemorativa en Miami Beach, donde David desapareció, atrayendo a cientos de participantes que honran no solo su memoria, sino también la de otros turistas que han sido víctimas de violencia criminal, mientras buscaban experiencias positivas en países extranjeros. El legado de David Thompson vive en cada caso de persona desaparecida que recibe una investigación más completa, en cada familia que encuentra apoyo durante su búsqueda de respuestas, y en cada turista que viaja con mayor conciencia de los riesgos potenciales, gracias a las lecciones aprendidas de su trágica muerte. 15 años después de la resolución del caso, Linda Thompson continuó su trabajo incansable a través de la Fundación, que había crecido hasta convertirse en una organización internacional que operaba en más de 20 países, proporcionando asistencia a familias de turistas desaparecidos y trabajando con gobiernos para mejorar la seguridad de los visitantes extranjeros. Kevin Thompson, ahora un abogado especializado en derechos humanos internacionales, había asumido un papel de liderazgo en la Fundación, mientras también trabajaba con la Corte Penal Internacional en casos que involucraban crímenes contra turistas y trabajadores extranjeros en zonas de conflicto. La Fundación había logrado cambios legislativos significativos en múltiples países, incluyendo la adopción del Protocolo Thompson, que requiere que las autoridades locales notifiquen inmediatamente a los consulados cuando ciudadanos extranjeros son reportados como desaparecidos, y establece procedimientos estandarizados para la cooperación internacional en investigaciones. Linda había sido reconocida con múltiples premios internacionales por su trabajo de derechos humanos, incluyendo el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero siempre enfatizaba que su motivación principal seguía siendo honrar la memoria de David y prevenir que otras familias experimentaran el dolor que ella había vivido. La historia de David Thompson se había convertido en un caso de estudio en escuelas de derecho, academias de policía y programas de gestión turística en todo el mundo, enseñando a profesionales sobre la importancia de la investigación competente, la cooperación internacional y la sensibilidad cultural en el manejo de casos que involucran visitantes extranjeros. El Parque Memorial en Miami
había sido expandido para incluir un centro educativo que ofrecía programas sobre seguridad turística, derechos de las víctimas y prevención del crimen, atrayendo a miles de visitantes cada año que aprendían sobre la importancia de la vigilancia personal y la conciencia situacional durante los viajes. Miguel Herrera había muerto en prisión en 2005, llevándose a la tumba detalles adicionales sobre otros crímenes que su organización había cometido. Pero su confesión sobre el asesinato de David había proporcionado el cierre que Linda había buscado durante tantos años y había permitido que la justicia finalmente prevaleciera. La red criminal que Herrera había dirigido había sido completamente desmantelada, con sus antiguos territorios de operación ahora bajo vigilancia constante de las autoridades, contribuyendo a una reducción significativa en los crímenes contra turistas en el área de Miami Beach. La industria turística de Florida había adoptado muchas de las recomendaciones de seguridad desarrolladas por la Fundación David Thompson, incluyendo mejores sistemas de comunicación de emergencia, programas de capacitación para empleados de hoteles sobre cómo identificar turistas en peligro, y coordinación mejorada con las autoridades policiales para responder rápidamente a reportes de personas desaparecidas. El impacto global del caso David Thompson se extendió mucho más allá de las reformas en seguridad turística, inspirando un movimiento internacional para mejorar la protección de ciudadanos vulnerables que viajan al extranjero y estableciendo precedentes legales que han beneficiado a miles de familias en situaciones similares. La Organización Mundial del Turismo adoptó las recomendaciones de la Fundación David Thompson como parte de sus directrices oficiales para la seguridad turística, requiriendo que los países miembros implementen protocolos específicos para proteger a los visitantes extranjeros y responder efectivamente cuando ocurren incidentes. Universidades de todo el mundo comenzaron a ofrecer cursos especializados en criminología turística, basados en el caso de David, estudiando los factores que hacen a los turistas vulnerables a la victimización criminal y desarrollando estrategias para minimizar estos riesgos a través de mejor planificación y educación. El caso también influyó en el desarrollo de nuevas tecnologías de seguridad para turistas, incluyendo aplicaciones móviles que permiten a los viajeros mantener contacto automático con sus familias y autoridades consulares, y sistemas de rastreo GPS que pueden ayudar a localizar rápidamente a personas desaparecidas. Linda Thompson fue invitada a testificar ante el Congreso de Estados Unidos sobre la necesidad de mejorar la protección de ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero, contribuyendo al desarrollo de nuevas políticas que requieren que el Departamento de Estado proporcione recursos adicionales para familias de estadounidenses desaparecidos en el extranjero. La Fundación estableció programas de intercambio que permitían a investigadores de diferentes países compartir mejores prácticas y técnicas para manejar casos de personas desaparecidas, creando una red global de profesionales especializados en este tipo de investigaciones complejas. Kevin Thompson escribió un libro sobre la experiencia de su familia titulado En busca de papá, una familia lucha por la justicia, que se convirtió en un bestseller internacional y fue traducido a 15 idiomas, educando a millones de lectores sobre los riesgos del turismo y la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia. El libro también sirvió como una herramienta de sanación para Kevin, quien había luchado durante años con sentimientos de ira y pérdida, pero que encontró propósito en continuar el trabajo de su madre y honrar la memoria de su padre a través del servicio a otros. Documentales sobre el caso fueron producidos por cadenas de televisión internacionales, ganando premios Emmy y ayudando a mantener la conciencia pública sobre los problemas que enfrentan las familias de personas desaparecidas y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad y la justicia. 20 años después de la resolución del caso, la Fundación David Thompson había evolucionado hacia una organización multifacética que no solo ayudaba a familias de turistas desaparecidos, sino que también trabajaba en la prevención del crimen, la reforma de la justicia penal y la educación sobre derechos humanos en comunidades vulnerables alrededor del mundo. Linda Thompson, ahora en sus 60 años pero aún activa en la dirección de la fundación,
había sido instrumental en el establecimiento de la Red Internacional de Familias de Personas Desaparecidas, una coalición de organizaciones que compartían recursos, experiencia y apoyo emocional para familias que enfrentaban tragedias similares. La red había facilitado la resolución de cientos de casos de personas desaparecidas a través de la cooperación internacional mejorada y el intercambio de información entre agencias de aplicación de la ley de diferentes países, demostrando el poder de la colaboración en la lucha contra el crimen transnacional. Kevin Thompson había sido elegido para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde trabajaba en el desarrollo de políticas internacionales para proteger a los ciudadanos que viajan al extranjero y mejorar la cooperación entre países en casos de personas desaparecidas que cruzan fronteras nacionales. La Fundación había establecido centros de crisis en 50 países que proporcionaban apoyo inmediato a familias de turistas desaparecidos, incluyendo asistencia legal, traducción, coordinación con autoridades locales y apoyo emocional durante los periodos más difíciles de incertidumbre y búsqueda. El programa de becas de la Fundación había financiado la educación de más de 500 estudiantes que se especializaron en criminología, derecho internacional, trabajo social y otras disciplinas relacionadas con la protección de personas vulnerables, creando una nueva generación de profesionales dedicados a continuar el trabajo iniciado por la tragedia de David Thompson. Las investigaciones académicas financiadas por la Fundación habían contribuido significativamente al conocimiento científico sobre los factores de riesgo que enfrentan los turistas, llevando al desarrollo de nuevas estrategias de prevención y programas de educación que habían reducido measurablemente la victimización de viajeros en destinos de alto riesgo. El Parque Memorial en Miami había sido expandido nuevamente para incluir un museo interactivo que educaba a los visitantes sobre la seguridad turística, los derechos de las víctimas y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, atrayendo a más de 100,000 visitantes anuales de todo el mundo. Cada año, la Fundación organizaba una conferencia internacional que reunía a expertos en seguridad turística, representantes gubernamentales, líderes de la industria turística y familias afectadas por crímenes similares, creando un foro para el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas estrategias para proteger a los viajeros vulnerables. Hoy, más de 3 décadas después de aquella tarde fatídica del 4 de julio de 1987, cuando David Thompson salió de su hotel para comprar fuegos artificiales y nunca regresó, su legado vive en cada turista que viaja con mayor seguridad, en cada familia que encuentra apoyo durante su búsqueda de un ser querido desaparecido y en cada investigador que se niega a rendirse ante un caso difícil. El Parque Memorial David Thompson, en Miami Beach, se ha convertido en un lugar de peregrinaje para familias de todo el mundo que han perdido seres queridos en circunstancias similares, ofreciendo no solo un espacio para el recuerdo, sino también recursos prácticos y apoyo emocional para aquellos que continúan buscando respuestas. Linda Thompson, ahora reconocida como una de las defensoras de derechos humanos más influyentes del mundo, continúa dirigiendo la fundación desde su sede en Toronto, manteniendo la promesa que se hizo a sí misma de que la muerte de David no sería en vano si podía prevenir que otras familias experimentaran el mismo dolor. Kevin Thompson, padre de 2 hijos que llevan el nombre de su abuelo, ha dedicado su carrera legal a casos de justicia internacional, trabajando con la Corte Penal Internacional y otras organizaciones para procesar crímenes contra civiles inocentes, incluyendo turistas y trabajadores extranjeros que se convierten en víctimas de violencia criminal. La Fundación David Thompson ha ayudado a resolver más de 2,000 casos de personas desaparecidas en todo el mundo, proporcionando no solo recursos financieros, sino también experiencia técnica, apoyo emocional y coordinación internacional que a menudo marca la diferencia entre un caso resuelto y una familia que nunca encuentra respuestas. Los protocolos de seguridad turística desarrollados en memoria de David han sido adoptados por más de 100 países y han contribuido a una reducción del 40% en crímenes contra turistas en destinos que han implementado completamente las recomendaciones de la Fundación.
Su historia continúa siendo enseñada en escuelas de todo el mundo como un ejemplo de cómo la tragedia personal puede transformarse en cambio social positivo cuando las familias se niegan a aceptar la injusticia y dedican sus vidas a proteger a otros de destinos similares. El 4 de julio de cada año, miles de personas en docenas de países participan en ceremonias conmemorativas que honran no solo la memoria de David, sino también la de todos los turistas inocentes que han perdido sus vidas lejos de casa, recordando que detrás de cada estadística de crimen hay una familia real que merece justicia, respuestas, y la seguridad de que su pérdida contribuirá a proteger a otros viajeros en el futuro. La voz de David Thompson, silenciada prematuramente por la violencia criminal, continúa hablando a través del trabajo incansable de su familia y de los miles de profesionales que han sido inspirados por su historia a dedicar sus carreras a la protección de los vulnerables y la búsqueda de justicia para aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos.